Hola, en este video quería hablarles sobre el cierre de fronteras en Chile, sobre las excepciones al cierre de fronteras, sobre la cuarentena obligatoria para quienes ingresan a Chile y la posibilidad de eximirse de ella en el caso de presentar un examen de PCR negativo, y el caso de aquellos que quieren salir de Chile. En primer lugar, hablemos del cierre de fronteras. El día de ayer, 28 de octubre del 2020, se extendió nuevamente la medida de cierre de fronteras por otros 15 días más, tal como lo estamos viendo en pantalla. En el diario oficial del día de ayer, miércoles 28 de octubre del 2020, se publicó el decreto número 482 de 2020 que extiende la vigencia del decreto número 102 de 2020 que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del nuevo coronavirus 2019 en COV. Esto significa que las fronteras se mantienen cerradas por lo menos hasta el próximo 13 de noviembre del 2020. Ahora, si hacemos clic en ver PDF, vamos a poder leer este nuevo decreto. Y si bajamos, vamos a encontrar en la segunda página el decreto, que dice: decreto, artículo único. Extiéndase por un nuevo lapso de 15 días, contados desde el vencimiento del plazo indicado en el Decreto Supremo número 455/2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la medida dispuesta en el inciso primero del artículo primero del Decreto Supremo número 102 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que éste pueda ser modificado en atención a la evolución que experimente el brote de COVID-19 en el territorio nacional. Así, el cierre de fronteras se mantiene por lo menos hasta el próximo 13 de noviembre del 2020, sin perjuicio que éste pueda ser modificado en atención a la evolución que experimenta el brote de coronavirus. Es decir, que si bien se mantiene hasta el 13 de noviembre, este cierre podría ser prorrogado o extendido por otro periodo más antes de que se cumpla ese plazo. Por lo que tenemos que estar atentos a lo que se publique en el diario oficial. Ahora, hablemos un poco del decreto 102, que es el que estamos viendo en pantalla. El decreto 102 fue el decreto que aplicó la medida del cierre de fronteras en marzo de este año y que ha sido prorrogado y modificado a través de otros decretos, que este enlace lo voy a dejar en la descripción. Ahora, ¿por qué hablemos del decreto? ¿Por qué tenemos que hablar del decreto 102? Porque el decreto 102, además de decretar el cierre de fronteras, valga la redundancia, también incluye ciertas excepciones de ingreso. Es decir, que durante la vigencia del cierre de fronteras existen casos en que personas pueden ingresar a Chile siempre que se encuentren en esos casos de excepción que están en el artículo segundo del decreto 102 y cumplan con la documentación o permiso para poder ingresar a Chile, que vamos a leer ahora. Como si vamos bajando en este decreto, que como dije voy a dejar en la descripción de este video, podemos ver que en el artículo primero se dispuso el cierre de fronteras el miércoles 18 de marzo del 2020 a las 00 horas. Y esa medida ha sido prorrogada en múltiples oportunidades, como podemos ver en este mismo sitio web. Si bajamos, todas estas notas significan las prórrogas o modificaciones que se le han hecho a este decreto 102. Las pueden ir leyendo por su cuenta. Y vamos a llegar al artículo segundo. El artículo segundo indica que la medida excepcional dispuesta en el inciso primero del artículo anterior no afectará, estas son las excepciones, entonces no afectará a los nacionales chilenos ni a los extranjeros residentes de manera regular en el territorio nacional, quienes de conformidad con los protocolos e instrucciones de la autoridad podrán ingresar al país sometiéndose a los procedimientos sanitarios pertinentes. Luego se indica, de igual manera, no resultará afectada por este cierre temporal la entrada y salida. Aquí vemos que hay más excepciones, además de nacionales y extranjeros residentes de manera regular en Chile. ¿Cuáles son estas excepciones? Bueno, en primer lugar, de carga desde y hacia el territorio nacional.
En segundo lugar, del personal asociado que sea estrictamente necesario para los fines señalados en el literal precedente, es decir, de carga desde y hacia el territorio nacional, así como el personal de relevo de dicha tripulación. En tercer lugar, tenemos las personas que ingresan al territorio nacional con el solo fin de proseguir en tránsito a un país extranjero. Luego tenemos, a condición de reciprocidad de nacionales argentinos y de extranjeros residentes en dicho país, cuyo tránsito se efectúe entre los pasos fronterizos de Integración Austral y San Sebastián, siempre que las personas exceptuadas den cumplimiento a las instrucciones de la autoridad sanitaria del país. Luego tenemos otro caso de excepción del acompañante extranjero en los casos que lo autoriza el Decreto Supremo número 369 del 2017 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el reglamento para el transporte aéreo de personas con discapacidad con movilidad reducida, orgánicamente descompensadas, agónicas o inconscientes. Luego tenemos en el literal F, de los extranjeros tripulantes de naves y aeronaves que ingresen a territorio nacional, de padres o hijos extranjeros de un chileno o extranjero residente de manera regular en el territorio nacional, nacidos en el extranjero, que ingresen en calidad de turistas. Esta condición deberá acreditarse ante la autoridad contralora en frontera mediante el correspondiente certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado. Luego tenemos del personal enviado a Chile por otros estados u organismos internacionales para prestar ayuda humanitaria o cooperación internacional debidamente aceptada por Chile. Luego de quienes porten visas diplomáticas y oficiales que posean las respectivas tarjetas de identificación oficial emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Luego de extranjeros residentes en situación migratoria regular, sea que su solicitud de residencia o permanencia definitiva se encuentren ingresada a trámite en Chile, o que tengan un permiso de residencia o permanencia definitiva vigente, otorgado por el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o gobernaciones provinciales. Luego tenemos de extranjeros que tengan un vínculo matrimonial o un acuerdo de unión civil con un chileno o extranjero residente de manera regular en territorio nacional, celebrado en Chile, que ingresen en calidad de turistas. Esta condición deberá acreditarse ante la autoridad contralora en frontera mediante el correspondiente certificado del Servicio de Registro Civil e Identificación. Luego de extranjeros que tengan un vínculo matrimonial o un acuerdo de unión civil con un chileno extranjero residente de manera regular en territorio nacional, celebrado en el extranjero, que ingresen en calidad de turistas. Para dichos efectos, deberán portar un salvoconducto en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Consular, debiendo presentar previamente el correspondiente certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil ante el consulado respectivo. Luego tenemos de extranjeros que por motivos impostergables deban hacer ingreso al país con fines de gestión de negocios, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 44 del Decreto Ley 1094, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país. Para dichos efectos deberán portar un salvoconducto en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Consular. Recordar que los salvoconductos se obtienen a través del consulado respectivo. Por último, tenemos de las personas que porten un salvoconducto otorgado en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Consular. Se nos señala al final de este artículo que los bienes y las personas señaladas en el inciso presente deberán observar todos los requerimientos y medidas que al efecto disponga la autoridad competente. Como vemos, en este artículo segundo encontramos las excepciones al cierre de frontera, que tal como lo indica, la medida excepcional, que es la del cierre de fronteras, dispuesta en el inciso primero de este mismo decreto, no afectará a chilenos nacionales chilenos, ni a los extranjeros residentes de manera regular en territorio nacional, ni tampoco a aquellos que se encuentren en estos literales, tal como se indica acá. De igual manera, no resultará afectada por este cierre temporal la entrada y salida y se enumeran los casos. El enlace a este decreto lo voy a dejar en la descripción de este video y que
al estar en la Biblioteca del Congreso Nacional, se va actualizando cada vez que haya alguna modificación. Como puede verse acá, se puede ver la fecha de promulgación, la fecha de publicación y la última modificación, que fue la del decreto 482 que leímos al comienzo de este video, publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre del 2020. Ahora quería hablar un poco de las medidas sanitarias para aquellos que ingresen a Chile. Esto se encuentra contemplado en la resolución número 591 exenta del Ministerio de Salud, como estamos viendo en pantalla. Este enlace también lo voy a dejar en la descripción de este video. Y en esta resolución se dispusieron las medidas sanitarias que indica por brote de coronavirus COVID-19 y dispone plan paso a paso. También acá en este enlace van a poder ver la fecha de promulgación, de publicación y de modificación. La última modificación introducida por la resolución 881 exenta del 22 de octubre del 2020. Específicamente, en lo que dice relación con el ingreso de extranjeros al país o de chilenos durante el cierre de fronteras y durante el brote de coronavirus, tenemos que ir al numeral 11. Que tenemos que bajar un poco. Y acá lo tenemos, el numeral 11. Este se refiere a la medida de cuarentena obligatoria y a la opción de evitar la cuarentena obligatoria presentando un examen de PCR negativo. Vamos a leer el numeral número 11, que fue introducido por la resolución 881 exenta del Ministerio de Salud con fecha 22 de octubre del 2020, como estamos viendo acá. Entonces, el número 11 dice: dispóngase que las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen y la región de destino, deben cumplir con la medida de cuarentena por 14 días. Esta medida tendrá el carácter de indefinida hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. No estarán obligadas a guardar cuarentena las personas que cuenten con un resultado negativo de un test PCR para SARS-CoV-2. Sin perjuicio del anterior, estas personas quedarán en un periodo de vigilancia de viajeros por los 14 días siguientes a su ingreso. En dicho periodo, la autoridad sanitaria podrá solicitarles en cualquier momento los antecedentes de su viaje, del test PCR presentado y sus condiciones de salud. Ahora, para efectos de eximirse de la medida dispuesta en el primer párrafo de este numeral, el resultado del test PCR realizado en el extranjero solo podrá presentarse ante la autoridad sanitaria al ingresar al país y no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de la muestra. El test PCR realizado en el extranjero debe realizarse por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad de origen. En caso de que el test PCR realizado en Chile reporte un resultado negativo, la persona estará autorizada para finalizar la cuarentena desde la recepción del resultado, para lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que dicte la autoridad sanitaria al respecto. Por último, independiente de la realización o resultado del test PCR, aquellos viajeros que tienen por lugar de destino una región distinta a la de ingreso a Chile podrán continuar con su viaje durante las primeras 24 horas después del ingreso al país en medios de transporte públicos o privados, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que sean pertinentes. Así que, como vemos, aquí se regula lo de la cuarentena obligatoria y la posibilidad de eximirse, cumpliendo con los requisitos que aquí se indican, de la misma siempre que se presente un examen de PCR negativo. Esto es el artículo o numeral 11 de la resolución 591 del Ministerio de Salud. Que esta última modificación que acabamos de leer, del número 11, se introdujo a través de la resolución 881 exenta del Ministerio de Salud con fecha 22 de octubre del 2020. Como dije hace un rato, este enlace a esta resolución lo voy a dejar también en la descripción de este video.
Por último, hablar sobre la salida de chilenos o extranjeros que se encuentren en Chile, es decir, personas que se encuentran en el país y deseen salir de Chile a un país distinto. La salida de Chile nunca ha estado prohibida. La salida siempre ha estado permitida. Es decir, lo que se restringe con el decreto 102 que estamos leyendo y que hemos leído ya, lo que se restringe es la entrada de personas al país, pero nunca se ha restringido la salida. Esto también se encuentra en el mismo decreto 102, como vamos a leer, específicamente en el artículo primero, inciso segundo, que dice: en todo caso, el egreso de personas, de quienes salen de Chile, desde territorio chileno, podrá realizarse de acuerdo a la normativa vigente, lo que se entiende sin perjuicio de las medidas que el Estado del país de destino pueda adoptar en relación con el ingreso a su territorio. Es decir, el mismo decreto nos dice que no hay problemas para salir de Chile, que lo que tenemos que tener en cuenta son las medidas sanitarias o de restricción de ingreso a los otros países. Si no podemos salir de Chile, lo más probable es porque el país de destino no nos permite la entrada. Pero no es que Chile tenga una prohibición de egreso. Toda persona puede salir del país sin problema. Con eso terminamos el video. Hablamos del decreto publicado el día de ayer en el Diario Oficial, que prorrogó la vigencia del decreto 102 por 15 días más, a lo menos hasta el 13 de noviembre del 2020. Hablamos de las excepciones que se encuentran en el artículo segundo de este decreto, que voy a dejar el enlace a este texto en la descripción de este video. Hablamos de las medidas sanitarias para aquellos que ingresan a Chile durante el cierre de fronteras y durante la pandemia, que las encontramos en el número 11 de la resolución exenta número 591. Y por último, hablamos de la salida de chilenos y extranjeros del país, que, como acabamos de leer, no está prohibida. Cualquier persona puede salir de Chile, y lo que tenemos que tener en cuenta son las prohibiciones o restricciones del país al cual vamos a viajar. Por lo que en ese caso tenemos que comunicarnos con la autoridad migratoria, sanitaria y también con la aerolínea o empresa de transporte terrestre en caso de aplicar, sobre las restricciones de ingreso a ese otro país. Por lo que queda solo seguir revisando el Diario Oficial el 13 de noviembre o antes del 13 de noviembre para ver si la medida se extiende o no, o si hay anuncios por parte del gobierno respecto de la medida de cierre de frontera. Nos vemos en el próximo video.